Atención, el fin de la Pax Americana. Estados Unidos pierde su hegemonía. Tensiones globales al límite. Riesgo de guerra civil. Estamos al borde de un colapso histórico. Descubre qué viene después de este análisis impactante. Bienvenido de nuevo. Tenemos el gran placer de estar acompañados hoy por Zhang Shuqin para discutir el declive de Pax Americana. Gracias por venir al programa. Es bueno verte de nuevo. Gracias, Glenn. Así que bueno, después de la Guerra Fría, sabemos que los Estados Unidos establecieron un orden mundial basado en la hegemonía liberal o Pax Americana, como también se ha referido. Independientemente de lo que uno piense sobre este periodo, es bastante evidente que al menos ha llegado a su fin ahora. Y me estaba preguntando, ¿cómo ves cuáles fueron los pilares principales de esta era de Pax Americana? ¿Y cuáles crees que son las principales fuentes de su declive? Quiero decir, ¿son problemas internos sobre extensión imperial o ves otras variables en juego? Sí, así que después de la Segunda Guerra Mundial, América estableció Pax Americana. El pilar principal del sistema era el dólar estadounidense como moneda de reserva global, que facilitaba el comercio global. Y América también proporcionó garantías de seguridad, para que las personas pudieran comerciar libremente y para que las naciones ya no tuvieran que invertir sus recursos en defensa nacional. Simplemente persiguieron una ventaja competitiva que ha llevado a una producción de riqueza tremenda en las últimas décadas y ha llevado a un aumento en la población, ha llevado a un aumento en la riqueza. Especialmente en un lugar como China. El problema es que en última instancia el sistema es insostenible porque crea muchas contradicciones dentro del sistema. Así que, por ejemplo, la relación entre China y los Estados Unidos no es una de comercio igual. Básicamente América, subcontratado o externalizado su fabricación a China. Y luego China tomaría todo el dinero ganado de las exportaciones y luego se vendería de nuevo en la economía de Estados Unidos. Y así, China se convirtió en la potencia manufacturera de facto del mundo. Y América se convirtió en el poder financiero de facto del mundo. Y si eso sucede, entonces la economía en América se vuelve especulativa. Y se vuelve extremadamente desigual, se vuelve extremadamente corrupto con el tiempo. Y así, en última instancia, al final del día, el sistema estaba destinado a colapsar el problema, sin embargo. Es que los estadounidenses son adictos a la hegemonía del dólar estadounidense porque les permite tener un cierto nivel de vida inflado y forzar al mundo a cargar con el costo de este estándar de vida. Así que ahora lucharán con uñas y dientes para mantener la Pax Americana. Hay dos maneras en las que pueden hacer esto. El primero es estrangular a sus enemigos, y los tres principales enemigos por supuesto son Rusia, China e Irán. Y ya estamos viendo esto suceder donde Ucrania es esencialmente una guerra por poder contra Rusia. Los estadounidenses han invadido el Medio Oriente y están atacando Irán. Y los estadounidenses durante los últimos 10 años han lanzado una guerra comercial contra los chinos. Pero otro aspecto de cómo mantienen el poder es canonizando a sus aliados. Y podemos ver esto porque en este momento América está tratando de colonizar el hemisferio occidental. Así que recientemente lanzó un ataque contra Venezuela. Ahora se está hablando de invadir Cuba y llevar a cabo un cambio de régimen en Cuba. Ahora está llevando a cabo un cambio de régimen en toda América del Sur. Tienes una elección presidencial en Colombia donde el candidato líder es un candidato extremadamente proamericano. En Argentina tienes un presidente extremadamente proamericano y prosionista. Así que parece que la intención de América es colonizar todo el hemisferio occidental. Cómo América trata a sus aliados europeos es básicamente canibalizándolos, obligándolos a pagar tributo en términos de aumentar su presupuesto de la OTAN, así como pagar aranceles y luego pagar un 50% más por el GNL americano. Así que estos son dos aspectos. Uno debe forzar guerras a sus enemigos, pero también al mismo tiempo canibalizar a sus aliados. ¿Ves esto como algunas de estas reacciones accidentales o reflejos de un imperio en declive? ¿O ves esto como supongo un orden mundial deliberado de Trump?
Bien, así que creo que es estructural. Así que si miras todos los imperios en declive se comportan de la misma manera. Así que si retrocedes alrededor de 400 a.C., cuando Atenas era el imperio dominante en el Mediterráneo, también estaba canibalizando a sus aliados así como llevando a cabo guerras contra sus enemigos. Y esta es la manera en que los imperios se comportan cuando están en declive. Así que Trump está allí para ser el chivo expiatorio por la sobreextensión imperial. Y si él no autorizó esta guerra contra Irán, si no estaba llevando a cabo una guerra económica contra China, entonces no sería presidente. Bueno, si miras hacia, la razón por la que lo llamamos Pax Americana, por supuesto, es para compararlo con el periodo de, lo que llamamos Pax Romana. Ese es el periodo, creo, desde 27 a.C. hasta aproximadamente 180. Este periodo de 200 años que es conocido por ser, de nuevo, un poco como el periodo de la Pax Americana. Hay una estabilidad relativa, paz, que también fue acompañada por mucho desarrollo económico, estabilidad política, crecimiento. Una vez más, hubo pocas guerras dentro del imperio. Por supuesto, fuera las guerras continuaron muy ferozmente. Así que, de nuevo, muy parecido a lo que hemos visto en los últimos más de 30 años. Pero ¿ves entonces el auge y la caída de la Pax Romana? ¿Ves seguir una tendencia similar a lo que ha sucedido en los Estados Unidos? ¿O ves otros signos similares con otros ascensos y declives de civilizaciones? Correcto, así que diría que es muy similar. La caída de Pax Romana y la caída de Pax Americana son muy similares. Así que es fácil romantizar y tener nostalgia por el Imperio Romano, y muchos lo hacen. Pero tenemos que recordar que la gran mayoría de la población del Imperio Romano eran esclavos o campesinos, y vivían vidas muy brutales. Y tenemos una situación similar en Pax Americana donde, sí, hay una cierta élite global, tal vez el 10% de la población que está mucho mejor que antes. Pero al final del día también tienes una mayoría de la población global, especialmente en el sur global, que está sufocando bajo la hegemonía americana. Y lo que sabemos sobre los imperios es que siempre producen contradicciones estructurales que llevarán a su colapso. Así que la idea de que el mundo continuaría vendiendo sus recursos a bajo precio a América para financiar el muy alto nivel de vida de América no era sostenible a largo plazo. Quiero decir, como la clase media americana, solo un miembro individual de la clase media americana vivía mejor que su propio emperador. Podrías ir a comer cualquier comida del mundo en cualquier época del año. Podrías conducir 2 coches, tendrías aire acondicionado, vivirías en una gran villa. Así que en última instancia, al final del día, esto estaba destinado a colapsar debido a las contradicciones estructurales. Pero supongo que lo interno, sin embargo, y lo externo parecen estar bastante conectados. Eso es con la sobreextensión imperial de los Estados Unidos. Desvía muchos recursos del núcleo a la periferia del imperio. Y parece que gran parte de la sociedad estadounidense ha sido vaciada. Me preguntaba, ¿cómo lo evaluarías? ¿Te fijas más en lo económico o ves la inestabilidad política como fuente de los problemas económicos? O supongo, ¿cómo vinculas la decadencia social interna? Porque parece haber una desestabilización del aspecto social. Y también se podría argumentar el colapso moral, que si hay un problema en la percepción de la posición moral del Estado, se puede ver una crisis de legitimidad política en el futuro. También me pregunto, ¿cómo ves estas cosas juntas? Bien, hay ciertas tendencias en las últimas décadas que están llevando a una crisis de legitimidad y autoridad en América. Así que el primero es la crisis demográfica donde tienes a los baby boomers, que durante mucho tiempo fue la cohorte política más grande en América. Controlan toda la riqueza, controlan todo el poder político y todos los estados en América. Y debido a la Pax Americana, pueden vivir mucho más tiempo que la esperanza de vida promedio. Así que durante la época de los baby boomers, cuando estaban creciendo, tal vez la esperanza de vida para el estadounidense promedio era de 72 años. Y ahora los baby boomers, muchos de ellos, tal vez el 10% de ellos, vivirán al menos 100 años. Y así con eso, tienes la falta de movilidad social en América. No hay oportunidades para los jóvenes.
Y los jóvenes ahora están eligiendo una vida de degeneración, juego, en lugar de una de trabajo duro, porque desde su perspectiva no tienen absolutamente ninguna oportunidad de ascender porque han podido monopolizarlo todo. Y así necesitan apostar para hacerse ricos. Y así porque los jóvenes se niegan a trabajar la única manera de sostener. La economía está trayendo inmigrantes, ya sean legales o ilegales. Personas ilegales cruzan por la frontera mexicana, y hay alrededor de 20 millones de ellos en América en este momento. Y luego tienes millones que vienen legalmente para el programa de visa H-1B, que es básicamente esclavitud, si lo miras muy detenidamente. Y los jóvenes ahora se niegan a tener hijos, así que ahora eres aún más dependiente de la inmigración. Y de nuevo, esto es muy similar a lo que le ocurrió al Imperio Romano cuando las mujeres simplemente se negaron a tener hijos y se vieron obligados a importar inmigrantes para alimentar la economía. Así que esa es la crisis demográfica. Entonces el segundo problema es la crisis financiera, que es que América ya no fabrica cosas. Todo lo que hace es jugar y especular. Wall Street controla la economía de América. Todos están enfocados en el mercado de valores y nadie está enfocado en las fábricas. Thomas Piketty escribe sobre esto en su libro Capital en el siglo XXI, donde eventualmente la crisis del capitalismo es que se gana más dinero de la búsqueda de rentas que de la producción real. Y este es un problema que América enfrenta en este momento. Nadie fabrica nada más. Nadie trabaja ya. Todos son apostadores degenerados. Así que la segunda crisis importante. Y la tercera crisis importante es simplemente la sobreproducción de élites, lo que significa que tienes demasiadas personas ricas compitiendo por muy pocos puestos de poder y estatus. Así que si miras a Washington, D.C., puedes ver que casi hay una guerra civil entre la vieja guardia, la oligarquía financiera y la nueva guardia, que es una oligarquía tecnológica que quiere introducir la inteligencia artificial y los centros de datos. Y así hay múltiples crisis ocurriendo en América. Pero de nuevo, lo que realmente es importante para que apreciemos es que todo esto es indicativo de un declive del imperio. Sigue un patrón similar en la historia. Y una vez que un imperio ha declinado, solo es cuestión de cuándo morirá. Es una cuestión de si morirá. Bueno, la oligarquía americana es una característica interesante porque tradicionalmente, al menos durante los últimos 200 años, siempre vimos que si los europeos tenían dos oligarcas poderosos, la suposición era que tomaron el dinero de nosotros y terminaríamos cortándoles la cabeza o en alguna otra forma de justicia social brutal, si se quiere. Pero en los Estados Unidos siempre tuvieron un sentimiento diferente. Es decir, si veían a personas siendo ricas, al menos la retórica era que lo ganaron. Así que creó cierta estabilidad, pero temporal quizás. La premisa siempre fue que, sí, algunos son ricos, algunos son pobres, pero lo clave siempre fue tener la movilidad social. Puedes empezar teniendo nada en tus bolsillos y podrías volverte rico. Supongo que sabes, el sueño americano esencialmente. Pero una vez que esa movilidad social se ha ido, no hay razón para suponer que la oligarquía sería tratada de manera menos favorable en los Estados Unidos que en otros lugares del mundo. Pero, como tú sabes, decimos que el imperio de los Estados Unidos, la Pax Americana, está en declive o muriendo. ¿Qué sucede entonces si sacarías tus lecciones de la historia? ¿Estamos hablando de la Guerra Civil Americana o simplemente de una retirada del imperio? Quiero decir, sé que no tenemos una bola de cristal, pero ¿cuáles son los posibles caminos? Es en realidad lo que estoy preguntando. Si la historia es una guía, entonces el imperio americano luchará hasta su último aliento moribundo. Y la forma en que lo haremos es enviando a jóvenes a morir en guerras en el extranjero para mantener su imperio. Eso es lo que hizo Atenas, eso es lo que hicieron los romanos, eso es lo que hicieron los británicos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y así, lo que predeciría es que eventualmente tendrás un reclutamiento nacional para continuar esta guerra en Irán porque América continúa su bombardeo ambiental de Irán, que es lo que está haciendo en este momento. Eventualmente se quedará sin municiones y aviones caros, así que debe enviar a jóvenes a morir para mantener esta guerra. Si hace eso, entonces creará una crisis de legitimidad en América porque muchos jóvenes se negarán a ir a morir por Israel. Ellos creen que es Israel quien ha provocado esta guerra en el Medio Oriente y no quieren luchar por los sionistas. Y así esto causaría mucho conflicto político en América. Sería muy similar a la guerra de Vietnam.
Ya estamos viendo movimientos antisionistas en América. Así que en la ciudad de Nueva York tienes al alcalde Mondani y podemos ver un importante movimiento político antisionista emergiendo en la ciudad de Nueva York. Y esperamos que esto suceda en otras ciudades importantes también. También podemos esperar que tal vez ocurra una revolución política dentro del Partido Demócrata que lo haría mucho más orientado a la izquierda. En este momento el Partido Demócrata está muy agradecido a los sionistas, así como los oligarcas, la élite financiera. Así que podemos esperar que vas a tener esta gran ruptura política que emergerá en América en los próximos años. Además, un imperio en declive. El sistema político pierde su autoridad moral, pierde su legitimidad para que un tirano como Julio César pueda surgir y decir: ¿no estás mejor con un rey que redistribuirá la riqueza y que cancelará tu deuda? Y francamente, en ese momento, la mayoría de los ciudadanos de la República Romana estaban de acuerdo con él. Y por eso tienes el auge del imperio, ¿verdad? Así que puedo ver posiblemente a Donald Trump en 2028 intentar obtener un tercer mandato. Y te sorprendería que habría una mayoría considerable de la población estadounidense que apoya. Donald Trump obteniendo un tercer mandato porque lo ven como la única manera, el único camino para deshacerse de la oligarquía que ahora ha capturado América. Y debido a eso, deberíamos ver mucha más violencia política. Y de nuevo, así es como se comportan los imperios cuando están en declive. Están sobrecargados en el extranjero, luchando en estas guerras sin sentido que no pueden ganar. Y internamente tienen una crisis de legitimidad así como de autoridad moral. Bueno, ves una tendencia similar en Europa, porque parece que Europa está dejando algunas guerras. Una vez más, vemos el declive económico. Pero a diferencia de los estadounidenses, no hay soberanía tecnológica ni ningún modelo económico cohesivo que avance. También están teniendo de nuevo un belicismo sin precedentes. Bueno, no sin precedentes, al menos en las últimas décadas. Solo hablan en el lenguaje de la guerra. Muy muchos pueden idioma, menos aceptación de disidencia. Vemos este ala autoritaria creciendo a medida que intentan mantener a las personas más controladas. También argumentaría que hay una subversión ideológica, que el viejo statu quo ya no está funcionando. Así que vemos estos nuevos y muy evidentes esfuerzos en cambiar creencias, valores y opiniones políticas muy básicos. Y esencialmente reemplazando todas las estructuras de las instituciones. De nuevo, ya sea que tenga éxito o si solo está conteniendo temporalmente la marea, empeorando mucho las cosas, personalmente creo que esto va a causar una crisis de legitimidad masiva. Pero, ¿ves a Europa moviéndose en la misma dirección o están adelante o detrás de los estadounidenses? Creo que Europa está muy por delante de América. Creo que Europa, en muchos lugares, Gran Bretaña, Francia, están al borde de una guerra civil en este momento porque han dejado entrar a demasiados inmigrantes. El sistema político se ha vuelto muy autoritario. En este momento en Inglaterra, es mucho más probable que te arresten por quejarte sobre el crimen en las redes sociales que si cometes un crimen. Y el sistema se ha vuelto extremadamente burocrático, opresivo. La gente ha perdido la fe en el sistema político, así que Keir Starmer ha dimitido. Pero todos saben que su reemplazo será solo otro títere de la oligarquía. Así que realmente no importa. Aún vas a invertir en esta guerra en Ucrania. Todavía vas a dejar entrar a demasiados inmigrantes. Todavía no vas a lidiar con el crimen. Todavía vas a... Tienen una burocracia opresiva, así que nada cambiará. Y eventualmente en algún momento la gente se cansará y se levantará y veremos una cascada de eso a lo largo de Europa. No sabemos dónde estará la primera chispa. Es difícil adivinar, pero una vez que se enciende la primera chispa, entonces creo que será muy difícil para la actual élite política europea mantener el poder. Sí, ahora es posible la guerra civil, quiero decir, la gente, olvido la profesión, la gente estaba votando por, ya sabes, políticas económicas sólidas. Están votando por la paz, están votando por valores más conservadores. Ellos, pero esencialmente lo que obtienen es una guerra, sabes, orgullo, inmigración masiva y el liderazgo político, que ignora el interés nacional por instituciones globales donde tienen una, sabes, buena posición.
¿Cómo lo ves en una guerra civil? ¿Cuáles serán las líneas divisorias aquí, sin embargo? ¿Son grupos étnicos? ¿Es lucha de clases? ¿Es la gente contra las élites? ¿Nacionalista versus globalista? ¿Cómo ves la división? Siento que será solo un colapso total en la sociedad. Y puedes tener múltiples conflictos en múltiples frentes. El problema con el mundo hoy en día es que la opinión, la voluntad de la mayoría de las personas ya no importa. En América y Europa tienes esto muy. Vieja burocracia desconectada que es insular y que se involucra en la ilusión, los europeos piensan que están ganando esta guerra en Ucrania. Piensan que al día siguiente habrá un golpe contra Putin, Rusia colapsará y luego los europeos podrán recoger todas estas reparaciones de Rusia. La élite americana en Washington, D.C. piensa que están a solo un día de ganar esta guerra en Irán. Ellos piensan que eventualmente China se rendirá y permitirá que Wall Street canibalice el sistema financiero de China. Así que realmente no les importa lo que piensen los demás. Lo único que les importa es lo que piensan sus amigos en esta burbuja. Si no estás de acuerdo con ellos, entonces te echan de esta burbuja sin ceremonias. Mira, la realidad es que, si miras lo que está sucediendo en los medios estadounidenses, Larry Ellison, uno de los hombres más ricos de América, ha comprado CBS News, ha comprado CNN, ha instalado a Barry Weiss para dirigir ambas organizaciones. ¿Y Barry White está destruyendo ambas organizaciones o ella ha destruido CBS News? Podemos esperar que ella destruya CNN también. Muchos periodistas se quejan de que ya no son objetivos y que se han vuelto partidistas. Y te preguntas a ti mismo, ¿por qué Larry Ellison, que no es un tipo tonto, gastaría tanto dinero comprando CBS News y CNN, ambas organizaciones que están muriendo? Y la respuesta es porque desde su perspectiva, solo las opiniones de los baby boomers importan ahora. Mientras puedan obtener este pequeño grupo de la población, estos baby boomers que apoyan abrumadoramente a Israel y la guerra en Irán, mientras puedan controlarlos, entonces pueden hacer lo que quieran porque controlan todo lo demás. Controlan el sistema financiero, controlan el sistema político, controlan el ejército. Y así estamos en una situación donde la élite están en una burbuja, se están volviendo mucho más diluidos día a día y están decididos a llevar a cabo su agenda. Y en este proceso todos los demás van a pelear por las migajas. Y así en Europa podrías tener seguridad y violencia, pero también podrías tener violencia política donde la izquierda lucha contra la derecha, podrías tener revolucionarios, así que podrías tener. He visto las noticias de este tirador en Montreal. Intentó disparar a las oficinas de Pornhub. Y hubo un par de personas que fueron disparadas en el fuego cruzado y que murieron. Pero lo que es interesante es que dejó atrás un manifiesto. En el manifiesto arremetió contra el capitalismo. Y él dijo que todos los símbolos, todos los representantes del orden político de la oligarquía, incluidos los oficiales de policía, incluidos los ejecutivos de punto, merecen ser atacados. Ahora, lo que la gente no aprecia es cuán coherente y cuán articulado es el manifiesto. Así que siempre habrá una pequeña minoría de la población, no tantos, tal vez 100 al año, que tomará las armas e intentará derrocar la oligarquía porque creen que es una causa justa. Están dispuestos a matarse por la causa. Podemos esperar que estos números solo aumenten con el tiempo. Piensa en la Rusia zarista a finales del siglo XIX. Habías organizado como la voluntad del pueblo. Tenías muchas organizaciones anarquistas y estaban apuntando al zar. Y lograron matar al zar Alejandro II y lograron matar a muchos aristócratas. Y así esta violencia que se avecina será simplemente un caos completo. Sí. Siempre que hablo con la gente y surge el tema de una posible guerra civil, a menudo las personas lo tratan como si fuera una hipérbole o algo muy improbable, pero sabes, todos los indicadores que a pesar de que los indicadores muestran que esta es la dirección en la que nos dirigimos, ellos dicen tal vez no mañana, pero los indicadores están ahí y están empeorando. Así que puedes ver en las encuestas en los Estados Unidos que la gente esperará más violencia y más resentimiento hacia otros grupos. Escuchas preocupaciones sobre la guerra civil desde la alta jerarquía del ejército francés, de políticos británicos.
Sin embargo, si argumentas que una guerra civil podría estar llegando, de nuevo, la gente piensa que esto podría ser hiperbólico. Muestra una debilidad, creo, en la naturaleza humana. Esa es la suposición de que el statu quo es siempre permanente. Así que siempre hemos tenido una historia turbulenta, pero ahora en realidad es el fin de la historia. Lógica. Pero solo han pasado 35 años desde que estuvimos atrapados en una lucha con la Unión Soviética. Y la suposición de que este periodo de alguna manera duraría para siempre todavía está cimentada en la mente de las personas. Pero sí, lo siento, vamos a decir algo. Sí, no, como, mira, volvamos en el tiempo 10 años atrás, ¿de acuerdo? Si hace 10 años en el año 2016, si te dijera que en Britania la gente sería arrestada por sus tweets en las redes sociales, que los Estados Unidos incluso invadirían Irán sin razón. Que la gente será cancelada por algún discurso tonto que hagan, que habrá un confinamiento global por este virus y que la gente será obligada a vacunarse. En 2016 la gente pensaría que simplemente estarías loco. Te encerrarían solo por estar absolutamente delirante. Como estas cosas serían simplemente inimaginables para cualquiera en 2016, incluyendo a nosotros. También puedes, si vuelves a 2016, decir, bueno, en unos pocos años la OTAN va a estar asistiendo con los ataques de largo alcance en lo profundo de Rusia. Vamos a suministrar las armas, la inteligencia. Vamos a tener algunos contratistas en el terreno operando las armas. Vamos a usar nuestro propio territorio para atacar las partes del norte de Rusia. Creo que también la mayoría de las personas habría dicho que no. Somos una alianza defensiva. ¿De dónde viene esto? Así que el mundo ya está loco. El problema es que hemos normalizado esta locura. Mira lo que está sucediendo en Gaza. Mira lo que Israel está haciendo en el Medio Oriente. Están declarando la guerra por todas partes. Israel está en Líbano y ahora están considerando la guerra contra Turquía y Egipto. Y ellos son como que el mundo es simplemente una locura, pero desafortunadamente tenemos la capacidad de normalizar la locura muy rápidamente, y como en un año a partir de ahora creo que las cosas estarán mucho peor y luego simplemente normalizaremos eso, y porque somos capaces de normalizar esta locura simplemente cavamos el hoyo más profundo y más profundo si en este punto estamos como ya sabes suficiente. Lo que está sucediendo en Gaza es atroz. Ucrania lanzando ataques con drones contra Moscú es atroz porque podría llevar a una guerra nuclear. Los estadounidenses invadiendo Irán y forzando el colapso de la economía global si simplemente como. Si todos nos uniéramos y dijéramos como esto es suficiente, esto es una locura. Entonces esta locura se detendría, pero porque desafortunadamente tenemos el hábito de normalizar esta locura simplemente se vuelve peor. Peor para nosotros. ¿Cómo ves lo que está sucediendo ahora con Ucrania? Porque esto ahora ha escalado de una gran manera. Y lo que sigo escuchando de Moscú es que no puede continuar así. Cometieron un error al permitir que su disuasión se debilitara hasta tal punto. Y de nuevo, algunos están diciendo que tenemos que escalar fuertemente contra los ucranianos. Otros están diciendo, bueno, ese es el proxy. Si vas tras los titiriteros en los países de la OTAN, independientemente de lo que sea, no parece que la guerra se mantenga igual. Vamos a continuar escalando. Y otra cosa es que los estadounidenses parecen ahora alejarse del camino diplomático y están ahora asumiendo un papel más abierto en Ucrania, en otras palabras. Esto es Trump definitivamente ha hecho de esta su guerra. También hace mucho tiempo, ¿dónde ves esto yendo aunque en los? Medios en Europa han vuelto a Ucrania está ganando y la OTAN no está involucrada, pero también estamos suministrando cientos de miles de drones. Así que ya sabes como quiera que uno quiera darle sentido a esto. Creo que tienes absolutamente razón. Creo que esto solo puede escalar. El mes pasado ha habido una gran escalada en que Ucrania ha cruzado muchas líneas rojas. Así que Ucrania atacó este dormitorio estudiantil en Lugansk, matando a unas 6 personas. Ha habido este masivo ataque con drones contra Moscú. Muchos de las refinerías de petróleo de Rusia han sido atacados en ataques. Crimea está bajo asedio en este momento. Y muchas personas están dejando Crimea, así que parece que Ucrania está muy decidida a aislar esta guerra. Y tienes toda la razón en eso. No hay manera de que Ucrania esté haciendo esto por sí sola. Ucrania básicamente se quedó sin impulso hace aproximadamente un año, y la moral entre las fuerzas ucranianas es muy baja.
Así que podemos esperar que son los europeos, la OTAN, quienes están proporcionando todas estas municiones, todos estos drones, toda esta orientación, toda esta inteligencia, toda esta estrategia. Y no me sorprendería si dentro de un mes o 2 meses hay una gran ofensiva ucraniana, una ofensiva terrestre contra Rusia. Pero sabes, si yo fuera Rusia. De hecho, sería paciente y estratégico al respecto, porque si los europeos creen que esta guerra se puede ganar y si Ucrania está tomando una ofensiva, entonces asumiría que los ucranianos van a apostar fuerte por una ofensiva. Y así simplemente los dejaría venir. Llevar la lucha a ellos abre una especie de calidez. Solo dejaría que los ucranianos se agoten, y creo que eso es lo que harán los rusos. Sigo mirando a Crimea. Parece que podrían estar planeando un cruce, al menos en la región de Zaporizhia o Kherson, que está al otro lado del Dnipro. No solo de este lado, sino también desde la región de Jersón tratando de cruzar. Pero parecen estar suavizando los objetivos en preparación. Que vengan porque estarán rodeados. Quieren entrar para rodear las fuerzas rusas, pero no tienen la mano de obra, no tienen la moral. No tienen la voluntad política para comprometerse, y así que vengan y que se agoten. Y esto ha sido lo que ha estado sucediendo durante los últimos años. Por eso las fuerzas ucranianas han estado tan diezmadas. Digamos que mañana el ejército ucraniano colapsa o comienza a colapsar. Rusia avanza a través de todas las líneas del frente. Llega todo el camino al río Dnipro de norte a sur. Como dijo Putin, el objetivo ahora es Donbass y Novorossiya, que serían las regiones del sur. Si esto se logra, entonces lo que quiero decir es que pensarías que los ucranianos dirían, está bien, ya no queremos hacer esto, pero de nuevo, no es Kiev quien está dirigiendo esta guerra. Está siendo dirigida desde Occidente, así que ya sabes por qué Occidente renunciaría a una oportunidad. Esto es, un gran territorio. Hay muchos ucranianos bajo esencialmente control de la OTAN. En la OTAN podemos usar a los ucranianos para atacar a Rusia con misiles de largo alcance. Todo lo que tenemos que hacer es suministrar armas y ellos pueden continuar golpeando a Rusia. ¿Por qué aceptaría la OTAN algún acuerdo de paz? Quiero decir, han saboteado a todos desde 2014. ¿Terminarían solo porque Rusia tomó algún territorio? Es una política de costos, ¿verdad? Los europeos ya han invertido miles de millones de dólares en esta guerra. Sienten que una vez que esta guerra termine, tendrán control sobre todos los recursos de Ucrania y podrán obligar a Rusia a pagar reparaciones. Y así, ¿sabes? Ya han metido $20,000 y están dispuestos a meter otros. Están dispuestos a meter otros $10,000, $20,000 en esta guerra. Los europeos no se rendirán. Y puede que haya sabido que los ucranianos planean reclutar alrededor de 100,000 mercenarios extranjeros. Así es como se va a librar esta guerra durante los próximos años. Los europeos continuarán apoyando a Ucrania. Continuarán invirtiendo recursos en Ucrania. De nuevo, es difícil para mí creer. Dado los muertos, dadas las pérdidas que Ucrania ha sufrido estos últimos años debido a sus contraofensivas, es muy difícil para mí creer que los ucranianos están luchando esta guerra por sí mismos. No me sorprendería si hubiera muchas fuerzas especiales europeas integradas dentro de los ucranianos en este momento. Y definitivamente tienes mucha armamentística europea con los ucranianos. Así que creo que estos ataques de largo alcance contra Moscú no es Kiev quien está haciendo esto, es Bruselas quien está haciendo esto, es la OTAN la que está haciendo esto. Así que a todos los efectos la OTAN ya está en la guerra. Y una vez que están en la guerra, entonces la falacia de San Claudio toma el control y lucharán hasta el amargo final. El final amargo no significa que Moscú marche contra París y Londres y Bruselas y Berlín. Lo que significa es que los europeos invierten tanto en esta guerra, y esta guerra es tan imposible de ganar, que se ven obligados a anunciar un reclutamiento nacional. Y luego esto causará una revolución provocativa en Europa. Así que esa es la resolución de esta guerra, no en el campo de batalla, sino en las calles de París, Londres, Berlín, Bruselas.
He visto una diferencia entre la posición europea y la americana porque no me queda claro. Quiero decir, ¿qué es exactamente lo que busca Estados Unidos? Porque nuevamente este papel en Ucrania está creciendo. Pero ¿ha sido el objetivo de la administración Trump simplemente externalizar la guerra a los europeos? Están buscando, ponerle fin porque necesitan trabajar con Rusia ya que tienen otras prioridades como Oriente Medio, China, Hemisferio Occidental. ¿Están simplemente intensificando una posición de negociación favorable? ¿O ves que su posición está esencialmente alineada completamente con la de los europeos? Eso es simplemente el drenaje de Rusia hasta el último ucraniano. Bueno, es más que drenar a Rusia, es drenar a Europa. Así que volvemos al principio de esta conversación y los imperios en declive lo que hacen es canibalizar a sus aliados, ¿verdad? Desde la perspectiva americana, esta guerra entre Europa y Rusia, si continúa para siempre, eso es genial. ¿Por qué? Porque ante todo, puedo vender más armas a los europeos y puedo financiarlo y forzar a los europeos a endeudarse. Lo harán impulsar el dólar estadounidense. Puedo venderles recursos GNL que necesitan desesperadamente. Solo pueden obtener GNL de América en este momento, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Y esta guerra en Ucrania está apuntando a las instalaciones de exportación de petróleo de Rusia. Así que ahora Rusia no puede exportar petróleo, ¿verdad? Así que ahora Asia Oriental depende del petróleo americano, recursos ONG, ¿verdad? Así que desde la perspectiva americana, no les importa quién gane esta guerra mientras esta guerra continúe. Sí, no, es solo con canibalizando aliados y socios. Hemos visto que esto ha sido una característica clave, sin embargo, durante los últimos años, especialmente en la segunda administración de Trump, pero también incluiría la administración de Biden. Obviamente los europeos ahora están definiendo la seguridad energética como solo comprar americano, lo cual es muy extraño. Se supone que debes diversificar proveedores, pero de nuevo todas esas personas que estudiaron la seguridad energética como siendo energía barata y confiable. Dependiente de diversificar proveedores, todos esos libros de texto aparentemente tienen que ser reescritos para decir, bueno, desconéctate de tu proveedor principal que es Rusia y apuesta todo por energía más cara e unreliable de los Estados Unidos, así que es una cosa extraña, pero también los acuerdos comerciales como los europeos están dispuestos a renunciar a todo, incluyendo su dignidad para apaciguar a Washington, pero también ves en el este de Asia a Trump diciéndole a Taiwán que deberían mover fábricas de semiconductores a nosotros. Los surcoreanos deberían invertir más en los Estados Unidos, mover producciones. ¿Cómo ves la canibalización de aliados? Porque parece como lo opuesto de lo que sucedió después de la Guerra Fría. Los siento, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, América siempre vio beneficios. Si eres un estado en la primera línea de América, esa era una buena posición en la que estar porque se asegurarían de que Alemania Occidental fuera más fuerte que Alemania Oriental. Se asegurarían de que Taiwán fuera más fuerte o más rico que la China continental. Se asegurarían de que Corea del Sur fuera más próspera que Corea del Norte. Nuevamente, era un buen momento para ser un estado en la línea del frente. Pero en estos días, ¿cómo ves que esto va? Porque no es sostenible. Al final del día, el mundo es un juego de suma cero. Para que Occidente haya alcanzado su nivel de vida después de la Segunda Guerra Mundial, necesitabas explotar el tercer mundo. Y ahora que el tercer mundo se ha levantado y Occidente es extremadamente corrupto, entonces para que América mantenga su nivel de vida necesita canibalizar y explotar a sus aliados. Correcto, así que eso es lo que está sucediendo. Y así, como señalas, antes América protegía a Europa y Japón y ahora quiere Europa, básicamente quiere arrojar a Europa y Japón a los lobos. Correcto. Forzar a Japón a confrontar a China, aunque puede que no sea en el mejor interés de Japón hacerlo, va a obligar a Europa a confrontar a Rusia. Y en el proceso, América venderá a Europa y Japón la energía, los recursos, las armas que necesita para ayudar a mantener el imperio americano. Esto es este canibalismo descarado, y todos los imperios se comportan así. Y así, la única manera de salvar Europa es si hay una revolución global en las calles. Y cuando eso suceda, entonces América probablemente enviará fuerzas para atacar Europa. Así es como se comportan los imperios. Y con suerte esto no suceda, pero así es como se comportan los imperios históricamente.
Solo mi última pregunta. Ya tocaste un poco sobre Irán, pero en general, ¿dónde ves que esto va? Porque había muchas personas que estaban emocionadas por el MOU, el Memorando de Entendimiento, aunque creo que la mayoría de las personas reconocerán que no había forma de que los Estados Unidos realmente implementaran esto. No había manera de que pudieran controlar Israel. Era bueno. ¿A dónde va esto? Porque ahora han vuelto a pelear. Líbano, por supuesto, parece que están siendo preparados para una guerra civil. Los iraníes no van a dejarse llevar y esencialmente permitir que los estadounidenses elijan qué parte del MOU siguen. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Sí. Así que el MOU, este es mi análisis. Creo que el segundo punto es Líbano. Porque los estadounidenses básicamente le dan a los iraníes muchos incentivos. Pero Líbano es un tema complicado porque Irán exige que Líbano también sea parte de cualquier acuerdo de paz que ellos acuerden. Y quieren que Israel se retire del Líbano. Israel no va a hacer eso. Y así, estos próximos meses lo que América quiere hacer es crear un tema divisorio entre el IRGC y el establecimiento político iraní. Y así lo que América quiere hacer es básicamente destruir a los proxies. Hay 3 proxies en este momento. Tienes las milicias chiitas en Irak, tienes a Hezbolá en Líbano y tienes a los hutíes en Yemen, ¿verdad? Y la forma en que el IRC controla el poder en Irán es controlando el estrecho de Hormuz. Así que la estrategia americana de aquí en adelante es desalojar al IRGC del estrecho de Hormuz mientras al mismo tiempo destruyen a los proxies. Ya estamos viendo que donde ahora hay un tratado de paz entre Líbano e Israel, lo que va a provocar una guerra civil dirigida a Hezbollah. No me sorprendería si Siria entra y ataca a Hezbollah desde el norte, y luego Israel entra desde el sur, y luego el gobierno libanés ataca a Hezbollah desde dentro. Así que Hezbollah está en muchos problemas. Es muy difícil para el IRGC proteger. Tienes este golpe sucediendo ahora mismo en Bagdad, donde el primer ministro ha arrestado a muchos de sus oponentes políticos, y lo estará haciendo sin apoyo estadounidense, ¿verdad? Así que no me sorprendería si quieren destruir las milicias chiitas en Irak. Ahora estamos escuchando que Arabia Saudita está armando a los miembros de las tribus en Yemen para ir contra los hutíes. Y al mismo tiempo, estamos viendo estos ataques aéreos contra las defensas aéreas del IRGC en el estado de Hormuz. Así que no me sorprendería si intentan un aterrizaje terrestre para desalojar a la IRGC. Del Shofar Mous. Si haces eso, si eres capaz de lograr todos estos objetivos a la vez, entonces Irán básicamente se vería obligado a rendirse. Porque el último remanente es realmente el IGC. Si el presidente Perizhkin hubiera tenido su manera, habrían firmado el MOU de inmediato. No tendrían esa cláusula del Líbano allí. Así que se trata de la estrategia a seguir. Sí, estaba pensando lo mismo, que los EU podrían prometerle al mundo este trato muy dulce para los iraníes, pero cuanto mejor sea el trato, más probable será que los iraníes intenten aferrarse a él, incluso si se viola una cosa. En otras palabras, si puedes darle a Irán este gran trato, si simplemente se apartan, permiten que el Líbano sea destruido por estas manifestaciones, entonces sí, eso sería un buen enfoque. Pero por supuesto, una vez que el Líbano sea destruido, Irán queda mucho más débil. No hay garantía. De hecho, diría que es muy poco probable que los Estados Unidos cumplan realmente con sus obligaciones bajo el MOU. El IRGC no puede permitirse que Hezbollah caiga. Las milicias chiitas, los hutíes, pero Hezbollah es tan crítico para la defensa avanzada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica porque solo Hezbollah amenaza a Israel. Así que si Hezbollah cae, entonces América puede desviar toda su atención a una invasión terrestre de Irán, posiblemente tan pronto como la próxima primavera, desde 2 direcciones, desde Pakistán y desde Irak. Y ya, creo que los estadounidenses están armando a los kurdos así como a las fuerzas de milicias suní en Irak, preparándose para una globalización a gran escala de Irán. Sí, Trump de hecho sugirió que sería mejor usar este grupo afiliado a Al-Qaeda en Siria, que es Yolani.
para eliminar a Hezbollah en Líbano en lugar de los israelíes. Entonces quiero decir, recuerdo todos esos años cuando todas las noticias estaban llenas de la idea de que, bueno, tenemos que ayudar al pueblo de Siria que está siendo asesinado por su propio gobierno. Y la gente siempre compra esta narrativa, y no importa cuáles sean las consecuencias. Mira dónde estamos ahora. Pusimos en el poder a un líder de Al-Qaeda para gobernar Siria, que está masacrando a las minorías, que Trump ahora imagina usar para, de nuevo, destruir Líbano. Y no hay lecciones aprendidas. Todavía tenemos que pretender como si, bueno, en Ucrania realmente solo quisiéramos ayudar a los ucranianos. Quiero decir, es tan absurdo, pero seguimos. No es de extrañar que se use el mismo guión porque funciona cada vez. No importa si es Afganistán, si es Irak, si es Libia, no importa. Siempre es el mismo guión, pero la gente siempre lo compra. Es algo impresionante. Mira, hay evidencia abrumadora de que tanto Al-Qaeda como ISIS fueron creaciones estadounidenses. Y luego regresas a la época del Imperio Británico, hay evidencia abrumadora de que los wahabíes y todos estos extremistas islámicos fueron creaciones del Imperio Británico. Así que el extremismo islámico es la creación del Imperio Angloamericano, y no son indígenas al Islam, sin importar lo que digan estos fanáticos sobre el Islam. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que quería agradecerte mucho por tu gran análisis y siempre lo espero con ansias. Está bien, gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. La UE definitivamente ha normalizado la locura. Es más, la locura es la única realidad para ellos. La mafia del sombrerito domina y maneja todo el sistema político estadounidense. Soy estadounidense. Trabajo y no juego, y no estoy de acuerdo con lo que mi país ha estado desatando sobre el resto del mundo. Los partidos solo son diferentes en la retórica, es obvio. También es asqueroso. Creo que los ricos solo quieren formas de ganado que puedan comprar cosas, que sean fáciles de mantener y desechables, y es una tragedia. Brillante. En el Reino Unido ahora es más probable que te arresten por quejarte de un crimen que por cometer uno. Tan cierto. Irán terminó con la Pax Romana y ahora terminó con la Pax Americana. Esto es histórico. El profesor Diesen es la voz sensata que los medios occidentales quieren enterrar. Gracias, Glenn, por todo lo que haces. Una vez que el petróleo se comercie libremente en cualquier moneda, nosotros, los americanos, estamos jodidos. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.